Unidad de Radio y Televisión, Universidad Mariana, presenta. Así es, nuestro invitado en el día de hoy es Juan David Bastidas, un joven escritor nariñense, psicólogo egresado de la Universidad de Nariño, quien ha escrito la obra La Tierra de las Cordilleras. Vamos a hablar sobre esta experiencia. Pues Juan David, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy contento de estar aquí. Un saludo a todas las personas que desde sus hogares nos están mirando en este momento. Bien, Juan David, ¿cómo nace esa pasión por la escritura? Cuéntenos. Bueno, yo debo reconocer que cuando yo era niño odiaba leer. Recuerdo que a mis 13 años había una propaganda en la que Papá Noel trataba de meter un paquete gigante por la chimenea y como no alcanzaba, tomaba un libro y lo lanzaba. Y al entrar tan fácilmente por la chimenea, Papá Noel seguía lanzando libros. El mensaje era que el mejor regalo en Navidad era un libro. Yo no soportaba ver esa propaganda porque la odiaba. O sea, yo no podía concebir como un libro podía ser un regalo, y de Navidad, ¿no? Todo. Pero ¿qué pasa? Llegó un día un amigo de mi papá y me regaló un libro de Harry Potter. Y ese libro me transformó la perspectiva que yo tenía de los libros. De odiarlos, pasé a amarlos, hasta el punto de decidir convertirme yo mismo en un escritor. Algún estudiante dice, desde el momento en que me obligaron a leer los libros gordos, por ejemplo el Quijote, empecé a odiarlos. Es decir, depende mucho de las ganas, de la pasión por la literatura, y especialmente cuando uno ya hace la experiencia de encaminarse en el mundo de la lectura, es un hábito y se le vuelve una pasión y se le vuelve también como esas ganas de, ¿no? Es decir, como un movimiento hacia la lectura para descubrir nuevos mundos, como usted bien lo señala. Juan David, ¿y cuándo precisamente usted decide escribir y qué escribe? Resulta precisamente que saliendo de un cine, yo me puse a pensar a qué se puede dedicar a alguien al que le gustan los libros, los cuentos, los mitos, las leyendas. ¿A qué me puedo dedicar yo con todo eso que leí? Y mi mamá me dijo, pues puede ser escritor. Entonces yo me di cuenta que si un libro me había cambiado a mí la vida, ¿por qué no podía hacer yo algo similar? ¿Por qué no podía yo escribir mi propio libro y tratar de cambiarle a alguien la vida con esa novela? Y desde entonces empecé a escribir. Lo más curioso es que yo tomé un frasco de tinta y una pluma de ave que encontré en un paseo y con esos elementos quise empezar a escribir mi historia. En esa época era un niño que jugaba a escribir y pensaba que bastaba con sentarme un mes a escribir y que al año siguiente ya iba a tener una historia que le iba a dar la vuelta al mundo. Pero al quedarme a solas con la página en blanco me di cuenta de lo difícil que es escribir. No es sencillo crear un mundo, no es sencillo encontrar las palabras para describir ese mundo que uno debe encontrar dentro de uno mismo. ¿Y qué es lo que usted escribe la primera vez que usted dijo, bueno, este texto me gusta, quisiera compartirlo? Fue ya en 11, cuando tenía 16 años. Un profesor nos solicitó escribir por el Día del Amor y Amistad un texto referente al amor y a la amistad. Pero yo no quise escribir lo que todo el mundo iba pues, a redactar, que simplemente el amor es un valor, que la amistad es un valor. No, yo quise hacer algo distinto. Me puse a pensar, ¿por qué no empezar a compartir un poco lo que yo he escrito? Así que empecé a redactar una historia basada en este libro, La Tierra de las Cordilleras. En esa época ni siquiera tenía el nombre del libro, solo tenía uno que otro personaje suelto, pero empecé a escribir una historia en la que se resaltaba el valor de dos de los protagonistas y se lo presenté al profesor. Cuando recibí la nota, el profesor me había calificado insuficiente porque pensaba que yo había plagiado el texto. Me dijo, ¿de dónde sacó ese texto? Usted no tenía que copiar nada, tenía que hacer algo propio. Yo le dije, no, profe, sucede que esto lo escribí yo porque yo quiero ser escritor. Bueno, le conté toda mi historia. El profesor volvió a revisar el texto y me calificó y me puso un excelente porque era una gran producción. Esa fue tal vez la primera vez que yo compartí con un poco de temor
uno de los primeros esbozos de la Tierra de las Cordilleras. Pero en ese entonces, cuando estaba en 11, cuando usted tenía esa pasión de escribir, ¿quién le apoya posteriormente para que siga en el mundo de la literatura, indagando más, descubriendo más estrategias, descubriendo herramientas literarias, posibilidades narrativas? Bueno, Jean Piaget, un gran teórico del desarrollo y la educación, afirmó que leer no es descifrar y escribir no es copiar. A leer se aprende leyendo y a escribir se aprende escribiendo. Y eso fue lo que yo hice. Yo no entré a un curso, yo no entré a un taller para que me enseñaran a escribir. Yo decidí aprender a escribir directamente de la fuente. Empecé a fijarme muy bien en la manera en que los escritores de los grandes libros que yo leía pintaban mundos con las palabras, tejían las letras de tal manera que lo ponían a uno a soñar, a imaginarse una película en la cabeza que cobraba vida. Y yo decía, yo quiero aprender a hacer eso. Así que yo me dediqué a leer y a leer mucho. ¿Qué autor le gusta a usted? Los que más me gustan son Tolkien, autor del Señor de los Anillos, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, Liliana Bodoc, quien el mes pasado tristemente falleció con 59 años, una escritora argentina, tal vez el caso más exitoso de fantasía épica escrito en América Latina. Son unos libros maravillosos y fue una gran pérdida para las letras latinoamericanas la muerte de esta señora. ¿Cuáles son esas referencias que usted encontraba? ¿Qué es lo que un ejercicio, un documento, que más le ayudó, por ejemplo, en la estructura de un texto como tal? Realmente un consejo muy útil que yo recibí cuando estaba preparándome para el ICFES. Yo estaba preparándome en el Instituto Insuca y le comenté al profesor Hernando Valencia Montezuma mi deseo de escribir. Y entonces él me dijo que lo mejor que podía hacer una persona que quería dedicarse a escribir es tener siempre algo a la mano, una libreta, un cuaderno, una agenda, donde poder plasmar las ideas. Porque en el momento menos oportuno se pueden ocurrir las mejores de las ideas. Y si uno no tiene dónde consignarlas, las va a perder. Así que desde entonces yo siempre llevo conmigo una libreta, un cuaderno, y empecé a llenar cuaderno tras cuaderno, con lo que yo pensaba, con lo que yo sentía, con las ideas para el libro, con las frases significativas de los libros que leía, de las canciones que escuchaba, de los programas de televisión que yo miraba, y sobre lo que yo pensaba, y de esa manera empecé yo a ejercitarme poco a poco en la escritura. Leer y dónde apuntar. Muy bien. ¿Cuándo usted realmente toma la decisión de tener la iniciativa de construir una obra, de publicar un libro? Bueno, yo tenía todo desde los 13 años la idea, pero realmente fue cuando ya terminé la universidad que ya pude dedicarme de lleno al libro, y fue a raíz de una experiencia que en psicología se llama experiencia cumbre. O sea, una experiencia cumbre es una experiencia buena o mala, negativa o positiva, pero que marca profundamente a una persona hasta el punto de que lo obliga a cambiar su forma de ser, a transformarse, a plantearse mucho lo que sucede. Resulta que estaba yo en mi año de práctica y yo llevaba conmigo el cuaderno de ese entonces en el que yo escribía todas las ideas que se me ocurrían cuando no llegaba el paciente, cuando se demoraban los compañeros para hacer trabajos. Entonces yo sacaba mi cuaderno y escribía ahí todo lo que se me venía a la cabeza. Y ese año, en enero recuerdo tanto, fue el fenómeno de las pirámides que se cayeron, empezaron a haber robos. Y bueno, mi casa fue asaltada, entraron cuando estaba la casa vacía, ingresaron y se robaron lo primero que encontraron. En mi cuarto tenía un maletín vacío, pues aparentemente vacío, pero yo guardaba siempre ese cuaderno en el que escribía todo ese año. Así que perdí un año de reflexión, de introspección, de lectura, de reescritura, y ese fue uno de los golpes más fuertes que yo recibí. Y es difícil que la gente entienda eso, porque la gente solamente ve que se perdió un cuaderno viejo o un maletín viejo, y muchos me decían, pues vuelva a escribir, o sea, de ahí de donde sacó lo que escribió, pues saque lo que había escrito, y no es lo mismo. Entonces yo me puse a pensar, ¿cuántos cuadernos más deben robarme a mí? ¿O cuántos cuadernos debo perder para ponerme seriamente a sacar adelante mi sueño de escribir? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir aplazando este sueño? Y a raíz de eso, cuando ya me gradué, me dediqué de lleno a la Tierra de las Cordilleras. Hasta que, bueno, en 2016 pudimos sacarlo adelante, se publicó, el lanzamiento oficial fue en la Feria del Libro de Bogotá, y bueno, hemos estado desde entonces viajando por muchos lugares, hemos estado aquí en Bogotá, en Cali, hemos llegado al corazón de muchas personas y realmente valió la pena esa transformación. Juan David, después de esos mensajes, entonces hablaremos netamente de esta producción que se convierte también en un referente interesante de lo que es la literatura para nuestra región de Nariño, en un personaje como usted que es muy joven y que se convierte en una de las promesas para seguir, y me decía extra micrófono que ya viene
la siguiente producción. Cada uno lo deja el libro pues con mucha tensión y también con mucha ansia de saber qué es lo que sucede en lo sucesivo. Ya regresamos después de estos mensajes. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Juan David Bastidas Pantoja, el autor de La Tierra de las Cordilleras, está con nosotros. Ya nos ha compartido aspectos relacionados con la producción de los textos, de su vida y la pasión que ha sentido frente a la lectura y la escritura y cómo él ha ido haciendo sus pasos hasta construir lo que hoy tenemos a disposición de todos nosotros, que es este texto muy hermoso, construido con la imaginación, la creatividad de Juan David Bastidas, La Tierra de las Cordilleras. Juan David, ¿cómo nace la inspiración del título de La Tierra de las Cordilleras y de crear toda esta historia llena de fantasía, de misterio y también de fascinación porque ayuda al crecimiento humano? Bueno, precisamente la palabra cordilleras tiene la historia detrás de la historia es muy interesante. Uno de mis cantautores favoritos es el español José Luis Perales. Me ha gustado desde que yo era muy pequeño, mi papá lo colocaba siempre en cassette en esa época y me gustaba mucho una canción que se llama América. Y en esa canción él describe una cordillera helada precisamente. Y bueno, yo escuché esa canción cuando era muy niño y cuando estaba ya después tratando de escribir la historia, de encontrar un título, volví a escuchar esa canción y esa canción me recordó esa cordillera que describía José Luis Perales y sentí una conexión muy fuerte con esa palabra, con las cordilleras en las que nosotros mismos habitamos. Así que decidí que esa palabra debía formar parte del título, porque me gustaba cómo resonaba la palabra cordillera, como una referencia incluso a la misma América. Así que de ahí surgió La Tierra de las Cordilleras como tal. Los personajes, Mir, Yurak, Salmidañaz, algo así. ¿Cómo nacen esos personajes, Juan David? Los nombres, las características. ¿Cómo fue esa creación? Bueno, los nombres es lo más difícil de encontrar. Antiguamente se daba un nombre porque el nombre significaba algo. El nombre tenía que resonar con la forma de ser y la esencia de la persona que iba a llevar ese nombre el resto de su vida. Pero ahora no sabemos, hemos perdido ese conocimiento, esa sabiduría. Ya no ponemos nombres porque significan algo. Ya ponemos nombres porque suenan bonito, porque combinan, porque están de moda. Y bueno, no encontramos un sentido más fuerte a colocar un nombre. Y de cierta manera, para mí, esa es una manera en que la misma vida empieza a carecer de sentido. Por eso hacemos las cosas de manera automática, por eso hacemos las cosas sin ánimo, sin deseo, simple y llanamente por la simple obligación de hacerlo. Y bueno, yo decidí que para poder construir una historia épica, si quería que esa historia tuviese significado, cada uno de sus personajes debía tener un nombre que tuviese significado. Así que me dediqué a buscar en idiomas antiguos, quechua, latín, griego, aymara, nórdico antiguo, y de esa manera empecé yo a buscar palabras que tuvieran un significado en esos idiomas y que pudiesen resonar con la personalidad de cada uno de los personajes. Y es difícil, porque a veces uno puede estar 2 meses buscando un nombre que se adecue a un personaje en particular, a un personaje que uno tiene pensado de mucho tiempo atrás, o un personaje que salió de pronto y uno no supo a qué hora salió, pero trajo consigo toda una problemática muy compleja. Además de lo que usted me comentaba en la primera parte de la entrevista, que es todo el mundo de su personalidad, de su mundo interior, de sus relaciones con
las personas cercanas, el caso de Mir Yurak o Yurak y sus amigos, toda esa realidad juvenil, cómo se vuelve el aprendiz también en su dinámica, digamos, de problemática personal, de no aceptar, ¿no?, la grandeza que tenía dentro de su interior. Son mensajes que a la larga se construyen en el personaje, personalidades, pero también que se convierten en un mensaje al lector para su propia vida. Eso es interesante y lo notamos en el texto. ¿Por qué no nos habla de esa inspiración también? Es decir, el lector va a tener en sus manos la tierra de las cordilleras y va a encontrar unos mensajes particulares también. Yo creo que uno de los pilares fundamentales de la tierra de las cordilleras es el autodescubrimiento. Yo pienso que estamos muy acostumbrados a transformarnos de afuera para más afuera, pero no a darnos cuenta de la necesidad de transformarnos de adentro hacia afuera. A veces nos aterra encontrarnos con nosotros mismos, no sabemos qué vamos a encontrar. A veces ese vacío que podemos ver nos aterra porque estamos acostumbrados a que todo tenga forma. Y es más fácil tomar algo que ya tiene forma que tratar de darle forma a ese vacío. Así que el autodescubrimiento, el enfrentarnos con nosotros mismos, a los desafíos que pueda poner nuestra propia alma, ese es tal vez uno de los principales mensajes que deja la tierra de las cordilleras. Y obviamente, nada de lo que el hombre dice está fuera de la autorreferencia. Así que aquí también quise plasmar un poco de cómo percibo yo el mundo, cómo lo he percibido, cómo me habría gustado que fuera o que no fuera de cierta manera. Así que a todos aquellos que les llame la atención tal vez la posibilidad de verse a sí mismos con otras miradas, con otros lentes, pues bueno, la tierra de las cordilleras es una invitación para que inicien un viaje de transformación de la mano del Jaguar Dorado. Cuando nos encontrábamos para la entrevista le decía a uno que da la expectativa del texto, de él continuará. Usted tiene también la sorpresa próximamente de entregarnos la continuidad de la historia. Verán, cuando yo terminé el primer manuscrito, se lo presenté al profesor Gonzalo Jiménez Maecha de la Universidad de Nariño. Él me dijo que 575 páginas era mucho para un primer libro y me sugirió dividirlo en 3 partes. Así que esta es apenas la primera parte de esa división. Si todo sale bien el próximo año, vamos a conocer la segunda parte de la tierra de las cordilleras. Muy bien. A propósito, antes de pasar a esa segunda parte, ¿cómo le ha ido con la primera? ¿Cuál ha sido ese resultado que ha obtenido hasta el momento? Bueno, con mucha alegría puedo decir que no es cierto eso de que nadie es profeta en su tierra. Realmente aquí en Pasto he tenido mucha acogida el libro. Muchas personas se han acercado. Gracias al colectivo de emprendimiento Pasto Compra Joven, yo logré unirme al colectivo en cuestión y empecé a vender mis libros por mi cuenta, porque como dicen los mayores, al ojo del amo engorda el buey. Y bueno, eso fue lo que yo hice. Me dediqué no solamente a escribirlo, sino a venderlo, a promocionarlo, a buscar estos espacios para darlo a conocer. Y de esa manera pude entrar en contacto con los lectores directamente. Uno de los casos más chéveres, más fantásticos que yo he vivido, en julio del año pasado, le vendí un libro a una niña en una feria en Unicentro. Y casi un mes después, en la casa de Taminango, me encontré a la misma niña y me dijo: ¿y ya va a sacar la segunda parte? Porque me gustó mucho su libro, yo quiero saber qué pasa. Entonces encontrar a una niña de 10, 11 años que en menos de un mes se lee un libro de 392 páginas y que quiere y que pregunta por otro libro, eso es algo que a uno le llena el corazón y uno se pone a pensar que no importa cuán duro puede ser el camino, cuán difícil pueden ser los desafíos, esos momentos son las señales que el cielo envía para decirle a uno: siga adelante, que como va muy bien y debe ser constante. Así es, Juan David, y uno queda como lector a la expectativa. En líneas generales, si nos puede adelantar algo de la segunda parte, genial. ¿Qué pasa con el archimago? ¿Lo descubren? ¿Se va a suceder ya la batalla en la segunda parte con este enemigo de las sombras que aparece y que reaparece después de 200 años, etcétera, etcétera, Juan David? Bueno, me voy a adelantar un poquito. ¿Recuerdan este árbol, verdad? El árbol de Huitara. Los pétalos de las flores del árbol de Huitara se vuelven azules cuando los malos tiempos se avecinan. Bueno, el próximo título se va a llamar La tierra de las cordilleras. Las mismas azules. Estrellas anunciaban eso. Así que el próximo libro se va a llamar precisamente así: La tierra de las cordilleras, los pétalos azules. Así que ese es como el adelanto que les puedo dejar a todos. Bueno, genial, genial. Y bueno, dentro de lo que es el recorrido que usted nos mencionaba, ¿dónde ha podido presentar este trabajo, Juan David? Bueno, su lanzamiento oficial fue en la Feria
Internacional del Libro de Bogotá, el 24 de abril de 2016. Ahí pudimos darlo a conocer, estuvimos en muchos medios de comunicación. Después vinimos aquí, el 24 de mayo del mismo año, hicimos la presentación oficial aquí en Pasto. Nos fue excelente, o sea, fue increíble la acogida de la gente. Estuvimos también en la Feria Internacional de Cali del año pasado, del 2016, quiero decir. Conocí a grandes personas, grandes escritores, grandes poetas que me colaboraron con el libro, que me presentaron el libro. Este año también, bueno, yo creo que uno de los grandes reconocimientos que yo he tenido es el cariño y la amistad del maestro Andrés Barrera. Él es cultor del carnaval, él ya ha sido ganador del primer lugar con la modalidad carroza motorizada. Y yo lo conocí en un evento en el que estaba vendiendo el libro precisamente, un evento de anime que organizan unos amigos míos. Y bueno, el maestro había hecho unas figuras de Dragon Ball para ambientar el lugar y que quede muy bonito. Y al ver el libro me dijo, me llama la atención porque yo hago carrozas y esto puede dar para una carroza. Y después de leer el libro, en Semana Santa de 2016 me dijo, yo quiero hacer una carroza de su libro y mi próxima carroza va a ser sobre su novela. Empezamos a hablar, a trabajar y con mucha alegría este 6 de enero pues transitamos en la senda del carnaval al frente de la maravillosa carroza que se llamó el Jaguar Dorado, precisamente en alusión a este libro, y que se llevó el tercer lugar en la premiación. Fue una experiencia muy, muy cósmica de cierta manera, fue increíble sentir el cariño de la gente, encontrarme incluso con lectores en la senda que me decían, me gustó mucho su libro, excelente su libro, felicitaciones, niños, adultos, personas mayores, a muchos lectores que se me acercaron en la senda a felicitarme por el libro y por la carroza. Así que sí, yo creo que ha sido uno de los tributos más grandes que ha podido recibir el libro, sobre todo porque, como usted ya leyó el libro, recordará que yo quise abrirle el corazón del libro al carnaval y quise describir aquí un carnaval con carrozas, con comparsas, con música y colores, en el que además hubiese enanos, elfos, centauros, magos, caballeros, y ver que ahora es el carnaval el que le abrió las puertas a mi libro para que cobrara vida y empezara a desfilar por la senda del carnaval fue para mí una experiencia maravillosa, una de las experiencias cumbre también de mi vida, que me revuelven por dentro y me hacen pensar que voy por el camino correcto y que debo seguir adelante. Excelente detalle mirar que una obra literaria que es fruto de creatividad, de la vida misma, se convierta también en una forma de materializarse en una bellísima carroza, ¿no? Que a propósito, un saludo al maestro y también la voz de felicitación por el tercer lugar en el pasado carnaval. Cuando usted mira la carroza, ¿qué sintió cuando la miró así ya terminada el 6 de enero, puesta en la senda del carnaval? Pues no es que sintió, sino que aún ahora no me creo que eso fue realidad. Yo veo las fotos y siento como que ese no soy yo, como que eso fue un sueño. Siento yo a veces que eso fue un sueño, que viví un sueño. Y darme cuenta que estuve ahí, que caminé la senda, se sintió maravilloso. Realmente uno, al ver el tamaño de las figuras, yo me sentía muy, muy pequeño. Yo creo que eso debe sentir muchos autores al ver que la historia se hace más grande, más grande, más grande y llega a tanta gente. O sea, uno llega a sentirse pequeño en comparación con la obra que uno ha creado, porque como dicen los artistas del Águila Descalza, la obra es un ser vivo que inicia gateando y termina corriendo. Y bueno, verla de esa manera representada simplemente fue maravilloso, fue mágico, fue fantástico. Reitérenos, ¿para cuándo tenemos la segunda parte? Para el próximo año, 2019. Si todo sale bien, a eso de entre abril y junio de 2019 vamos a tener el segundo volumen de La Tierra de las Cordilleras. Nuevamente, Juan David, hagamos la invitación a los televidentes para que adquieran el libro, lo lean, lo disfruten y también se den la oportunidad de conocer la literatura de Juan David y esos mundos que nos narra y también las grandes enseñanzas que deja su texto. Bueno, invito a todos los amantes de la magia, de la fantasía, de la épica, a todas aquellas personas que están ansiosas de una buena historia, de una historia que nos lleve a soñar, a todos aquellos que como Bastián, el protagonista de La Historia Sin Fin, no le gustan las historias de personas comunes, en lugares totalmente comunes y en situaciones totalmente comunes, sino que prefiere aquellos libros que lo invitan a soñar, a ir más allá, a llegar a lugares donde lo imposible se puede hacer realidad. A todos ellos los invito a que se acerquen a esta, la primera obra de fantasía épica escrita en San Juan de Pasto, La Tierra de las Cordilleras, El Jaguar Dorado, el primer volumen de una saga, el primer paso de una larga y ancha escalera que nos llevará por mundos increíbles y a conocer a personajes maravillosos.
Muchas gracias a todos los que ya abrieron su corazón al Jaguar Dorado y muchas gracias a ustedes por esta invitación el día de hoy. Muy amable, muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en la próxima emisión de Escenarios para seguir construyendo en la triada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.